Bueno, pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo video tutorial, un como lo hice, como lo queráis llamar, mini seminario, en el que esta vez vamos a realizar una pieza de la mirada de un tigre en la cara interior de un antebrazo que ya está tatuado. Lo vamos a hacer de forma realista y vamos a utilizar bastantes agujas, así que estad atentos porque es un trabajo que merece mucho la pena, que está muy bien, pero que hay que saber cómo abordarlo para hacerlo bien. Vamos a darle y os voy explicando un poquito según vamos viendo el vídeo. Lo primero que decidí hacer fue sobre todo delinear los ojos. Los ojos los delineé con negro puro, ya que todo lo que es el contorno del ojo del tigre va a tener un negro puro y un dark bastante oscuro. Así que fue por lo que me decidí con una 3RL de 0.30 de Akira Body Art, que son suficientemente afiladas para hacer este tipo de trabajos. Una vez nos aseguramos de tener los ojos bien delineados y más o menos marcarnos un poquito, levantando la aguja y con menos profundidad, un poquito el pelaje de la pestaña y de la parte de abajo del párpado, es cuando ya pasaríamos a trabajar lo que es las manchas. Las manchas negras del pelaje del tigre son muy características. En este trabajo utilicé una Magnum redonda de 13 y luego también una de 17 para trabajar un poco lo que vienen siendo las manchas. A diferencia de otros trabajos, en vez de trabajar en blank whip shading, que se llama, que es el péndulo, que es golpeando la piel muy suavemente, muy superficialmente, aquí debemos de trabajar con el canto. Con el canto de la máquina vamos, no es raspando, es más bien acariciando la piel, sin profundizar demasiado para no crear mucha herida y oscureciendo en las zonas de negro que nos pidan. Entonces lo hacemos un poco con el canto a modo de sierra para conseguir ese aspecto de pelaje, ya que así queda bastante más difuso los bordes de cada trazo y podemos dar un poco más el aspecto en cada bloque de que es pelaje, ya que los límites en cada lado quedan muy difusos por el borde de la aguja. Entonces tenemos que ir marcando un poquito eso. Después también pues me fui tratando un poco el tema de los párpados, de las pupilas, ya que, como digo, estoy trabajando ahora mismo con negro puro. Entonces con el negro puro realmente sin miedo podemos ir rellenando las zonas que estamos viendo en la fotografía, que son negras. No tenéis que trabajar de claro a oscuro cuando lo que estáis viendo en la fotografía es negro puro, ya que lo único que hacéis es perder tiempo y crear más herida de la necesaria. Ahí simplemente rellenamos con normalidad. Sí es verdad que si estamos utilizando una aguja de sombreado nos puede costar un poquito más de tiempo, ya que las agujas de sombreado no son las más idóneas para rellenar. Pero a mí me gusta trabajar así porque me permite, como voy trabajando por zonas, según veo que se va inflamando la piel, la voy dejando descansar y voy cambiando. O si al cliente le cuesta mucho resistir ciertas zonas, como en este caso va a ser la muñeca y los tendones, pues sí es verdad que si trabajamos con la de sombra podemos rellenar, aunque haya que dedicarle un poquito más de tiempo, pero luego también nos permite sombrear y seguir metiendo pigmento en cada sector. Como digo, yo normalmente el tigre lo he afrontado de esta forma: primero los negros puros y sobre todo marcar todas las manchas. Las manchas del tigre es lo más característico de su pelaje y va a ser realmente lo que lo defina. Entonces es a lo primero a lo que hay que ir. Luego ya el sombreado viene solo, y sobre todo al hacer las manchas negras alrededor de los ojos y de la cara nos va a ayudar a poder tener una referencia visual de contraste para luego aplicar el sombreado. De todas formas, tengo dos imágenes impresas del tigre. Esta que veis sobre el apoyabrazos es la más contrastada, que es la que normalmente necesitamos de referencia para poder ver un alto contraste de luces y sombras y saber dónde aplicar tinta y dónde dejar la piel libre. De esta forma nos ayuda un poco, o por lo menos a mí me ayuda, a la hora de saber cuánta intensidad de contraste debo de aplicar con el sombreado. Y después podéis tener una segunda hoja impresa
en la que sea más parecida a la foto original y haya un rango dinámico de grises y de colores mucho más completo, haya menos contraste y haya muchísimas más tonalidades. De esta forma podemos ir alternando como referencia el alto contraste con la de muchos tonos y así poder crear la obra de la forma más fiel y realista, pero teniendo dos buenas referencias, dos guías a la hora de servirnos de ellas para poder aplicar en la piel todo el sombreado y todo el color que necesitemos. Es un trabajo que yo os aconsejo que hagáis con calma. Como veis, sobre todo aquí en este punto se puede observar mejor, al hacer el modo sierra con la Magnum vamos formando ya ese aspecto de pelaje, que luego iremos acentuando cada vez más también con las RL y con Magnum más pequeñas y luego con los tonos grises. Pero ya simplemente aplicando esta técnica con negro puro a las manchas, ya el tigre cobra bastante vida, que es lo que tenemos que ir buscando. Tened cuidado sobre todo con el tema de no saturar demasiado las manchas negras que estén muy cercanas a los tonos oscuros, ya que después en la aplicación de los tonos oscuros nos montaremos un poco en esa mancha e iremos arrastrando el tono oscuro hacia afuera. Entonces, si os pasáis creando herida, podéis al final hacer demasiada herida en los tonos negros puros y que os ocupa demasiada tinta y al final no quede. Entonces tenéis que encontrar el punto en el que podáis ser suficientemente eficiente como para rellenar bien de negro, pero sin ser tan agresivo como para que al final no quede bien relleno, porque nos hemos pasado de frenada. Aquí ya estoy aplicando con un dark y un medium. La tinta la he diluido, es un negro diluido. No me gusta trabajar con tintas Sumi, con tintas prefabricadas diluidas, porque aunque queda muy oscuro recién aplicado, luego sí es verdad que los tonos que aplicamos se aclaran, y como entonces yo no controlo el tono, sino que dependiendo de la persona se puede aclarar más o un poco menos, pero queda todo como muy lavado, me gusta más trabajar con un negro diluido, porque el negro puro, una vez que lo diluyes, igualmente a la hora de curar no pierde tono, se queda gris, y si has metido un tono dark, un tono de negro diluido muy oscuro, se sigue quedando un gris oscuro. Entonces a mí, por lo menos en las piezas que he visto de realismo una vez curadas de mis clientes, me gusta más este método que utilizar tintas Sumi. No digo que estén mal, cada uno tiene su método, cada uno tiene que buscar un poco lo mejor para él y sobre todo eso, lo que os encontréis más cómodos y cómodas a la hora de trabajar. Pero yo por lo menos actúo así. Aquí mezclo un poco varias técnicas de sombreado. Primero hago un sombreado montándome en las manchas negras, y lo hago también lo mismo con el canto de la aguja a modo de sierra. Voy haciendo el pelaje que va a ser la base, el pelaje sombreado que va a ser la base de todo lo que le dé. Cuando quiero que las zonas se oscurezcan más, lo que hago después es trabajar en cruz. Para aquellos que no sabéis cómo es esta técnica, trabajar en cruz es mientras que barremos hacia una dirección, luego volvemos a barrer pero en la contraria, formando cruces. De esta forma se rellena de forma muy eficiente, también se puede aplicar al color o al negro puro, y no necesitas tantas pasadas para rellenar y conseguir el tono que buscas. Pero como digo, eso, sobre todo el rellenar en cruz, lo he utilizado más para los tonos dark y los tonos casi negro puro, ya que en el resto, en el tono medium y en el tono más claro, en el light, he preferido hacer el modo sierra para marcar el pelaje, porque tenemos que hacerle la cara como muy esponjosa, muy peludita. Entonces, para conseguir esa peludez tenemos que hacer mucho el modo sierra, y sobre todo recomendaría que no seáis agresivos ni apoyéis demasiado las agujas. Yo prefiero tardar más, pero trabajar siempre superficialmente, ir acariciando la piel justamente en el toque en el que acaricia la aguja la piel, y veo que se va marcando el poro, que se va marcando esa textura como estriada en la piel.
en vez de apoyar la aguja y porque en cuanto apoyemos la aguja y sombremos como si estuviéramos rellenando, a 3 pasadas que hagamos se ha inflamado la piel y no hay forma de trabajar con ello. Y aparte luego en la foto final no va a quedar como sería el resultado final. Entonces por lo menos mi forma de trabajar es esa. Ya luego, como siempre digo, os podéis beneficiar de ella o buscar la vuestra propia. Cada uno también tiene una forma de agarrar la máquina diferente, una forma de utilizar los lápices y los pinceles diferentes. Entonces esto más que nada es nutrirnos de otros artistas, probar la técnica de otros artistas y ver si es la más adecuada o la que mejor se adapta a nuestra forma de trabajar. A mí, por ejemplo, esta forma que la utiliza muchísimo José Manfredi, un artista de Barcelona que es muy bueno y os recomiendo que veáis, a mí me valió, a mí me viene muy bien y es justamente con la que mejor trabajo el realismo. Hay otros artistas que lo hacen de otra forma y les va mejor. Entonces siempre os digo lo mismo, es cuestión de probar, ver qué os funciona y en base a lo que os funcione, pues actuar en compensación a ello. Como veis, he cambiado de sector, le he dado bastante cara al moflete izquierdo y ahora me voy al otro lado, me voy a la zona del hocico y del ojo derecho y después vuelvo ya un poco más hacia la frente y superior. Esto tenéis que ir viendo cuánto se inflama la piel y cómo lo lleva el cliente, también es importante. Con este tipo de técnica tan superficial, lo bueno que tiene es que al hacer poco daño el cliente no se resiente como pueda ser un relleno a color. Su resistencia no mengua tan rápidamente como para empezar a pedirte pausas. Pero también el problema de esta técnica es que al ser tan superficial y suave se extiende más en el tiempo. Son trabajos que duran mucho más que a lo mejor si fuéramos más a saco y fuéramos más agresivos. Pero claro, como las pausas de descanso para el cliente llegan mucho más tarde, aunque tardemos más, avanzamos, en mi opinión, avanzamos mucho más cómodamente y con más soltura que si fuéramos demasiado agresivos con las agujas. Igualmente os recomiendo esto, ir cambiando de sectores e ir aplicando tonos medios, que sería el tono del que partiríamos, y luego utilizar el dark y por último el light, que ya sería para darle los puntos de luz y los puntos de acabado. Por lo menos es como yo lo hago y la verdad que funciona bastante bien. Al cambiar de sectores lo que hacemos es que la piel baje la inflamación y el poro pueda descansar un poco, y esto es importante porque hay algunos que me lo preguntáis a veces y es algo que tenéis que tener claro. Si hacemos muchas pasadas en una zona, el poro llega un momento que aparte de inflamarse la piel, se satura de tinta y por mucho que insistamos, el poro no agarra más tinta, no coge más. Entonces lo único que estamos haciendo es mucha herida, mayor sangrado, y cuanto más sangrado provocamos, más expulsa la tinta. Entonces siempre pongo el mismo ejemplo, esto es como si el mar entrara por la puerta de tu casa y tú a la vez intentaras vaciarla con un cubo. No es posible porque realmente está todo inundado y por mucho que tú intentes con un cubo no lo vas a conseguir. Entonces es mucho más inteligente dejarlo descansar, cambiar a otra zona y así cuando haya descansado la piel lo suficiente y baje de inflamación, podéis volver a retomar y seguir dándoles tonos, aplicándole contraste o lo que necesite en ese momento. Como veis, ahora utilizando la parte izquierda del león, que sería la nuestra, la derecha, según lo estamos viendo, lo utilizo de referencia junto a la foto para aplicárselo al otro ojo. Sí es verdad que algunas cosas, algunos tonos, los modifiqué un poco pensando ya en la curación del tatuaje. Lo oscurecí un pelín más porque en la foto el tigre, sobre todo la zona de aquí, cerca de los ojos, pero más en los mofletes, es bastante clara. Y está muy bien para una foto en HDR y está muy bien para eso, para una imagen visual. Pero siempre tenemos que saber llevar la realidad y la fotografía al tatuaje. Entonces, para que cuando cure siga teniendo el mismo contraste que la foto y siga viéndose bonito y con ese pelaje, yo decidí darle unos tonos un poco más oscuros. Por eso a lo mejor veis
cierta diferencia que podéis apreciar en la zona del entrecejo, que ya está trabajada en el ojo de nuestro lado derecho, que como veis es un poco más oscura, aunque sigue teniendo las mismas luces y el mismo volumen que la foto, la he oscurecido un poquito más que en la foto. Y se ve un poco más oscura por eso, porque así, de esta forma me aseguro que cuando aclare, no va a aclarar tanto como para que al final se quede tan aguado como si hubiera trabajado con sumis. Es un trabajo que la verdad que requiere mucha paciencia y os aseguro que pasadas las 3-4 horas vais a empezar a impacientaros con este tipo de trabajo si no estáis acostumbrados a ello. Así que os recomiendo paciencia y que no sintáis la necesidad de terminarlo porque queda mucho, el cliente os empezará a decir que sí queda mucho y sinceramente sí os va a quedar. Entonces siempre lo mismo, lo vais viendo y si necesitáis descansos pues hacéis descansos, si los necesita el cliente igual, porque este tipo de trabajos es mejor realizarlos bien que con prisas. Aquí por ejemplo me estoy tomando mi tiempo para darle una base de sombreado con medium, para después le aplicaré todo el pelaje, toda la textura del pelaje se la aplicaré luego encima, pero primero me aseguro de que el volumen del hocico se lo planto así. En la imagen sí es verdad que el hocico está mucho más oscuro, yo decidí no darle tanta oscuridad porque al cortar en el antebrazo, si le hago mucho pegote por debajo, al final luego la textura que le voy a añadir no se vería tan bonita, se quedaría un poco difusa o demasiado manchurrón y se confundiría bastante. Son esas cosas que al final tenéis que decidir un poco y que yo siempre os recomiendo que días antes del tatuaje, cuando hayáis pasado la plantilla, tengáis la imagen por vuestra casa o en el estudio, donde sea, y sobre todo que no solo paséis la plantilla y ya está, sino que también observéis la imagen días antes, los detalles y penséis un poco cómo lo vais a hacer, porque son cosas que luego os van a ayudar sobre la marcha a decidir con más soltura. Aquí ya estoy aplicando la textura del hocico con una 3RL de 0.25, también de Akira Body Art, que es súper fina y viene muy bien para esto. Aquí lo que hago es sacar la aguja 1,5-2 milímetros y doy toques. Trabajo es parecido al puntillismo, el movimiento, pero en vez de ir con la aguja en perpendicular a la piel, lo que hago es tumbarla como si fuera de relleno y voy dando toques, pa, 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 como si quisiéramos poner comas. Las comas de una oración que escribimos, pues lo mismo, como si quisiéramos hacer comas, vamos haciendo eso. De esta forma conseguimos pequeños pelitos y vamos haciéndolo de forma irregular y conseguimos la textura del hocico. Digo de forma irregular porque el fallo que tiene a veces la gente es que lo hace en línea. Hace una línea, luego encima otra, luego encima otra y al final queda artificial. Queda artificial porque el pelo, igual que nuestro cabello, el pelaje de los animales no crece con un orden. Crece y se peina en un sentido, pero es caótico. Hay pelo aquí, 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 aquí. Entonces debéis de hacerlo de forma irregular para que quede realista. Porque al igual que nosotros, no va por filas el cabello que tienen. Entonces, cuanto más irregular seamos, mejor. Pero a la vez tenemos que buscar uniformidad. Debemos de buscar que el pelaje tenga el mismo grosor. Entonces tenemos que dar los golpes con la aguja con la misma intensidad y con el mismo recorrido, para que así todo el pelaje del hocico, que es muy cortito, tenga el mismo aspecto. Después, con la misma aguja de 0,8 ya me dediqué a hacerle un poco los pelos que le salen de las cejas, un poco todo ese pelaje y esas pestañas largas que ellos tienen, y a depurar un poco todo el pelaje que había hecho con la Magnum en modo sierra, a depurarlo un poco y a definir ciertas zonas con la RL. Luego aquí decidí que me pedía un poco más de sombreado en el lateral de la muñeca, porque quedaba un poco desigual que hubiera tanta cantidad aquí de trabajo y aquí se afinara tanto con el ojo. Si es verdad que es algo que por la situación del tatuaje no íbamos a tener nunca la misma anchura, porque el antebrazo es cilíndrico, es cónico,
y en la muñeca hay menos espacio de piel. Pero haciéndolo de esta forma igualmente compensamos esa falta de espacio y completamos un poco la cara del tigre. Aquí ya el aspecto de la textura me gusta bastante, así que decidí colorear primero los ojos. Hay mucha gente que le da mucho contraste a los ojos, que le da un sombreado muy oscuro a la parte de arriba y una claridad y unas luces abajo, que la verdad que funciona muy bien. Pero en este caso yo preferí darle unos ojos un poco más realistas, con unos tonos un poco más uniformes, que no hubiera tantísimo contraste, porque ya el contraste lo iba a tener con el hocico. Entonces apliqué un naranja y un amarillo pollito, como yo digo, como colores base. El naranja es el color base y el amarillo serían las luces. Después apliqué un poco unos blancos, de un blanco mate, al tema de los ojos, que se van a llevar sobre todo eso, toda la atención. Y también apliqué un color caramelo verdoso para darle un poco de sombreado en la parte alta de la pupila y que tuviera cierto sombreado, pero como veis que no fuera demasiado intenso, que no fuera tan intenso como si hubiera aplicado un sombreado negro, que a mi forma de ver queda mejor. En la textura del brillo del hocico estamos haciendo lo mismo, con otra aguja de RL, pero esta vez una 5RL de 0,30, hago la misma aplicación, la misma técnica. ¿Por qué de 0,5 en vez de 3RL 0,25? Porque el brillo así va a destacar un poco más sobre el negro que hemos aplicado antes en la textura. De esta forma conseguimos compensar, ya que el negro siempre va a dar mayor contraste que los blancos. De esta forma, con un poquito más de grosor de aguja, compensamos con los brillos ese negro y conseguimos que la textura sea más realista y parezca el pelaje eso, que está más vivo. Aquí, como veis, a poco que he aplicado el blanco ya lo conseguimos, con un voltaje de línea y sobre todo igual, picando con la aguja un poco tumbada, para conseguir esas pequeñas rayitas que van a simular el pelaje. No insistáis, aquí es a base de picotazos y la mano lenta, o la mano rápida en las zonas en las que queréis que el brillo sea menos intenso, pero no insistáis y no repitáis. Aquí estoy trabajando por sectores y si veis voy ascendiendo con el blanco, sin embargo no vuelvo a las zonas de abajo ni sigo insistiendo, porque cuanto más hagamos eso, el blanco menos se va a quedar y más herida creamos. Pensad que el blanco es muy claro y que aunque no lo veamos en primera puesta, siempre está ahí. Lo dejamos reposar, damos los últimos toques y ya lo tendríamos. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle al like, comentadme en la caja de comentarios qué os ha parecido el trabajo y nos vemos. ¡Hasta luego! Smoke weed every day.